Sí, muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes algo que ha estado en mi corazón hace un buen tiempo y hoy quiero compartirlos. Acordémonos que la edificación, como lo vimos el sábado pasado, solamente viene de Cristo. Nosotros podemos aportar cosas, pero lo que vale es Él, el aporte de Él en su totalidad. Por alguna extraña razón, nosotros en los primeros años, en los primeros pasos de nuestro diario caminar con Él, queremos como agradarlo en las cosas que hacemos. Procuramos no mentir, procuramos no tener envidia, no decir groserías y muchas cosas que están dentro de nuestro ser y que pensamos que pueden agradar al Señor. Pero como vimos el sábado pasado, si Él no está dentro de nosotros, si Él no produce el querer como el hacer, si Él no es nuestra vida y lo que salga de nosotros es producido por Él, vamos a frustrarnos, vamos a estrellarnos siempre y vamos a salir mal, por decirlo así, mal heridos en cuanto a querer agradar a nuestro Dios. Hoy quiero abordar un tema, por así decirlo, si se puede llamar de esa manera, algo que ha estado en mi corazón hace un buen tiempo. ¿Por qué la ley? ¿Estamos sujetos a la ley? ¿Estamos sujetos a realizar ciertos actos para que Dios se agrade de nosotros? Cosas como el ayunar, 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 1 semana, no sé cuánto. Podemos con ciertos ejercicios como el diezmo, las ofrendas, el asistir a un templo y otras cosas, agradar al Señor con esos actos. ¿Él se agrada con eso? ¿Por qué la ley? ¿Para qué se hizo? Hemos visto cómo Dios estaba declarando a su Hijo en la ley de Moisés, lo hemos analizado. Quizás no, pero al verlo ahí dentro como un tesoro que vimos el sábado, quizás el asunto de la ley tome cierta coherencia. No puedo enfatizar lo importante que es ver a Jesucristo aquí, en la ley, como una espada de 2 filos. La ley fue dada por 2 razones, la ley. La primera fue para profetizar sobre la venida de Jesús. Fue la primera. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos. Mateo 11:13 dice eso. La otra razón era que nos mostraría a los que estamos fuera de Él. La ley nos muestra cuán fuera estamos de Él. La ley entró para que la violación aumentara. Romanos 5:20. En esto de la edificación quiero hacer una pequeña, un pare acá para decir algo. Voy a utilizar ciertas versiones de la Escritura que son muy puntuales y a veces nos dicen mejor, por así decirlo, lo que Él quiere compartirnos a nosotros. Entonces la ley entró para que la violación de ella aumentara. Eso lo dice Romanos 5:20. Sin la ley no habría muchos pecados, pero la ley lo que hace es mostrar la condición del hombre. El buen comportamiento no es una de sus razones para la ley. No. ¿La ley de Moisés mejoró el comportamiento de Israel? ¿Lo hizo en alguna manera? ¿Cuáles fueron los primeros mandamientos? ¿Cuáles? No tienes otros dioses delante de mí. Una versión dice eso. No te haces imagen grabada. Éxodo 20. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Dios después de esto? ¿Qué fue? Hicieron una imagen grabada.
Hicieron un becerro de oro, y cuando lo hicieron, no contentos con hacerlo, lo que dijeron fue: hagámonos un becerro de oro, le dijeron a Aarón, y digamos que él fue el que nos sacó de Egipto. Imagínense la locura de un ser humano con tantos milagros. El solo que el mar se abriera y los dejara pasar es fantástico, fantástico. Mi Señor es todopoderoso. ¿Cómo estos benditos podían decir que hicieran un becerro y que dijeran: Él nos sacó de Egipto? No sé si en ese tiempo existía el títer o la pintura, pero tuvieron que haber tomado algo de eso, algún intoxicante, para poder atreverse a decir, porque eran unos atrevidos al pronunciar una cosa de estas. Los primeros mandamientos que recibieron fue los primeros que rompieron. Eso fue lo que hicieron. Pensémoslo. ¿Debido a qué fue eso? Debido a que habían aplicado las palabras de Dios a sí mismos. El pecado, ¿qué hizo? Aprovechando una oportunidad a través del mandamiento, los engañó, igual que a nosotros hoy en día. Y a través de ese mandamiento, los mató. Pero cuando se ve que la ley señala la vida que Jesús es, la ley señala la vida que es, y eso cuando lo vemos, el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7, 11 y 12. Pocos se dan cuenta de esto, pero la ley en realidad tiene el mismo efecto en las personas de hoy. Y cuando hablo de las personas de hoy, hablo de los hijos de Él. Tiene el mismo efecto. Tendemos a pensar y a guardar las palabras. Vamos a mirar esto un poquito más adelante. Tiene el mismo efecto en las personas de hoy. El poder del pecado es la ley. 1 Corintios 15, 56. Sin embargo, la gente sigue proclamando justicia externa. Cuando yo he explicado esto en un grupo que Dios me permitió administrar, por así decirlo, nunca se pudo entender esta parte. Siempre me decía: ¿entonces podemos pecar? No. Entonces nunca se entendió. Me cansé quizás, y ahora comprendo que es por pura revelación que esto se da, y si no, nunca vamos a entender. Voy a tratar en estos minutos rápidamente de mirar qué es y qué no es, y cómo podemos aplicar ciertas verdades del reino de Dios. Acordémonos que si Jesucristo vive dentro de mí, esto va a ser entendible, y si no, no. Sin embargo, en el punto que quedé, sin embargo, la gente sigue proclamando justicia externa. Necesitamos ver a Jesús, necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo en Éxodo 20. Lo necesitamos verlo ahí, ver su carácter y ver algo que Dios quería decirle al pueblo, pero que no entendieron, igual que nosotros hoy en día, por supuesto, porque nosotros no somos mejores que ellos. Quizás somos peores que ellos. En el idioma original de Éxodo 20, no dice en realidad no hagas esto, no hagas eso, o no debes, etc. No dice en el idioma original eso. La mayoría no sabe esto. Pero en realidad no hay tiempo futuro en hebreo. La mayoría no sabe de esto, pero en realidad no hay tiempo futuro en hebreo. Solo tiempo perfecto e imperfecto. Esto es más como tiempos pasados y presentes. No existe tiempos futuros. La escritura fue escrita hace 2000 años y fue en el corazón del Padre en la eternidad. Antes de que se fundara el mundo, ya estaba todo escrito. Ya
el guión ya estaba. Solo fue ejecutado y hace 2000 años se acabó. Cuando Él vino en la cruz se acabó todo. Los traductores han agregado todo el lenguaje futurista que has leído en tu Antiguo Testamento para ayudarnos a entender lo que ellos suponen que Dios realmente quiso decir. Hay un hombre que en su prefacio nos explica de una manera muy extraordinaria el asunto. Dice, el hebreo tiene solo 2 tiempos, que por falta de mejores términos pueden llamarse pasado y presente. Robert Jung dice eso. Dios eligió a propósito a un pueblo en un lenguaje en el que era imposible decir. En hebreo no se puede decir voluntad o deberá, no, pero solo dejar que haya lo que ya es, eso sí lo dice, como lo de la fe, pero solo dejar que haya lo que ya es, lo que ya pasó. Si el Espíritu hace esta comprensión, y hace que esta comprensión se apodere de ti, cambiará radical y profundamente la forma en que lees el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si el Espíritu Santo que está dentro de mí logra, que esa es la revelación de Pablo, que yo comprenda que la Escritura fue escrita y tiene tiempo pasado, no y presente, no futuro, ¿cómo podemos comprender automáticamente cómo el Apocalipsis se formó y se hizo? ¿Cómo lo escribió? ¿De qué manera lo escribió el apóstol Juan? ¿Puedes ver la visión de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en esto? ¿La puedes ver? Siempre vamos a hablar de visión, porque toda nuestra vida tiene con ver. Ojo, no con creer, con ver. Muestra cómo el fundamento de toda la palabra, esa visión de Dios, siempre ha sido una expresión de una obra terminada, incluso antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a manifestar su vida eterna. Eso es lo que muestra la Escritura, el fundamento de toda la Escritura. Muestra que Dios siempre ha tenido una expresión de una obra terminada, incluso antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a manifestar su vida eterna. Cuando el Padre miró a Israel, no vio a muchas personas, solo reconoció a un hijo, como está escrito. Así dice Jehová, Israel es mi hijo, incluso mi primogénito. Acuérdense en que no es la versión normal de la Reina Valera, sino otra. Cuando el Padre miró a Israel, no vio a muchas personas, solo reconoció a su hijo, a un hijo, como está escrito. Así dice Jehová, Israel es mi hijo, incluso es mi primogénito. Y en la Reina Valera dice, déjalo ir para que me sirva. Dice así, cuando yo veo el grupito que formamos, o mejor, cuando Dios ve el grupito que se formó, Él no ve 4 o 5 Jesucristos. Él ve a Jesucristo en una familia. Ojo, no a muchos Cristos. Por eso es que es importante que discernamos el cuerpo de Cristo. Es muy importante, porque si no, eso nos trae consecuencias para nuestra vida. Incluso dice el apóstol Pablo, para nuestra salud y otras cosas. Los 10 mandamientos siempre fueron una comunicación de la visión de Dios a su pueblo en Cristo Jesús. Los 10 mandamientos siempre fueron una comunicación de la visión de Dios a su pueblo en Cristo. Siempre fue así. Jesús es el tú en estos versículos. Ojo lo que estoy diciendo. Acuérdense de que Cristo está viviendo dentro de mí. Ojo. Jesús es el tú en estos versículos. ¿Cómo dicen? No tienes otros dioses delante de mí. Tiempo pasado. No haces una imagen grabada.
tiempo pasado. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. No asesinas, no cometes adulterio, no robas, no respondes contra tu prójimo un falso testimonio. No, las 10 palabras no son mandamientos que puedas guardar. Ojo, ninguno, ni la escritura, nada. Porque ni siquiera Dios dijo, no hagas esto o aquello. No lo dijo. Porque en Dios ni siquiera se estaba dirigiendo al hombre. Estaba hablando con un hijo que llena su vista. Lo mismo ocurre con nosotros. Él no tiene comunión con Ramiro Sierra. Él tiene comunión con Cristo que está dentro de Ramiro Sierra. Es la diferencia tan abismal a lo que nosotros pensamos y creemos. Él se estaba dirigiendo al Dios, al Señor Jesucristo, que estaba en el pueblo, se supone. La ley fue pronunciada por su conocimiento del Hijo. Este era el Evangelio. La buena noticia que se le habló a Israel, y a pesar de que no creían en la opinión de su Dios, esa fue la noticia que se le dio a ellos, igual que a nosotros. Hebreos 4, 2 y 3 dice, acuérdese que no es una versión Reina Valera, porque de hecho se nos ha predicado el Evangelio, así como a ellos también. Pero la palabra no benefició a quienes la escucharon, ya que no se mezcló con la fe. Acordémonos que la fe es Cristo. La fe, Él es el autor y consumador de la fe. No escucharon al Señor Jesucristo. No se mezcló con la fe en los que la escucharon, porque nosotros los que creemos entramos en el resto. Hebreos 4, 2 y 3. Esto es hermoso. Aleluya. Bendito sea mi Señor. El Evangelio de la gracia está justo ahí en las 10 palabras. El Hijo, la persona del Evangelio. Pero esta invitación fue rechazada porque las palabras no se mezclaron con fe. Ellos no percibieron esto desde el punto de vista de Dios. Entonces las palabras fueron rechazadas y rotas, como un tipo de cómo Cristo mismo, la palabra, sería rechazado y roto. Como dice Isaías, mas el molido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue todo el capítulo 53, que me gustaría que lo leyeran en voz alta y repitiéndoselo, como si el mismo Dios me hablara a través de las Escrituras y confirmando dentro de mí lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. El Padre nunca dejó de declarar a su Hijo, nunca. Y después de haber aplicado las 10 palabras a sí mismo y no haber estado en la altura de su perfección, Jehová escribió un segundo juego de tabletas, y ahora fue diferente, y las puso en el corazón de un tabernáculo que era un solo patrón de una parábola del nuevo pacto en ti. Él le mostró al pueblo de Israel el producto final del propósito eterno de Dios, que era en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, la esperanza de gloria en mí. Les mostró ese producto. Esta vez las tabletas de piedra llegaron como una gloriosa cara brillante. Pero ellos, por supuesto, la rechazaron nuevamente, prefiriendo poner un velo sobre esa cara. No podían vivir en la tierra debido a la falta de visión, de fe. En vista de él, este pasaje también es muy claro. En vista de esto,
mí, para nosotros. Ahora el Señor es Espíritu. Ahora el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y todos nosotros con la cara descubierta, contemplando la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria de la primera, a la gloria de la segunda, porque esto viene del Señor, que es Espíritu. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Hay un descanso increíble en ver su rostro descubierto. Este ver con sus ojos. Al ver a nuestro Señor Jesucristo somos sacados de la primera gloria, del primer pacto, para pasar a la gloria del segundo. Es Cristo en ti, la gloria que Israel había esperado. Los mandamientos ni siquiera eran lo que Dios estaba tratando de darles. No. ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Todopoderoso, el Eterno. Estaban siendo llamados a una relación. Estaban siendo atraídos para conocer y observar a Jehová mismo, lo mismo que nosotros. Por eso yo digo, Él es delicado, sensible. Él me ama con un amor profundo, de tal manera que cualquier cosa que haga lo pone celoso. Porque Él lo que quería era una relación con ellos, la misma relación que el Señor Jesucristo nos dio para con su Padre. La misma relación del Hijo con el Papá, con el Padre, la tenemos nosotros. Pero por miedo, ¿qué hicieron ellos? Rechazaron esta relación al pie del monte Moriah. ¿Qué dice la Escritura? Que al sonar la bocina del carnero subirá a la montaña. Éxodo 19:13. La mayoría de traducciones suena como si nunca hubieran sido invitados a su presencia, sino un solo rechazo de todos, por supuesto menos de Moisés. Presten atención. Asimismo, dice el Señor, para que no suban al monte, ni toquen al borde del mismo. Cualquiera que toque el monte seguramente será muerto. No lo tocará una mano, pero seguramente será apedreado y fusilado mediante. Ya sea bestia o hombre, no vivirá. Cuando la trompeta suene por mucho tiempo, subirán al monte. Éxodo 19, 12 y 13. Pero el simple hecho de llegar a la montaña no llega a ser de lo que se trataba realmente. La advertencia a Israel ilustró cómo no hay una relación con Dios excepto en el tercer día. Muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Nosotros, igual que nuestro Señor Jesucristo, muertos, sepultados y resucitados con Él. Solo entonces, solo cuando la voz suena como trompeta, Israel fue invitado a girar para ver la voz. Apocalipsis 1, 10, 12. La mayoría de traductores lo entienden. Y por eso en Éxodo 19 describen una invitación para subir a la montaña. Esta invitación es cumplida por la asamblea, por su cuerpo, por la iglesia, que viene valientemente al trono de la gracia en su Hijo Jesucristo. Solo en Cristo, solo en la vida de resurrección. Como dice en Oseas 6:2, dice: después de 2 días nos revive y en el tercer día nos levanta y vivimos a la vista de Él. Aleluya. Te bendigo, mi Señor. No tenemos acceso en nuestro propio nombre, justicia o fortaleza. Sin relación,
la prohibición habló de cómo la carne y la sangre nunca pueden heredar el reino de Dios. Todo desde el hombre, todo lo que es nuestro, es rechazado. Todo. La administración de la muerte se cumplió en la cruz. El nuevo pacto es la administración de la vida. Todo esto da testimonio de una invitación a la gente de Dios para que venga Él. La persona de la resurrección es Él. Pero esta invitación fue rechazada. Entonces esa generación no vino a Él como Él pretendía. Solo Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos fueron invitados más tarde. Éxodo 24, 9 y 10. No son necesarias traducciones oscuras para ver cómo fue una invitación a sí mismo. ¿Qué dice? Cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, servirás a Dios en este monte. Éxodo 3:12. ¿Viste lo que hice a los egipcios? ¿Cómo te desnudo con alas de águila y te traje a mí mismo? Éxodo 19:4. Por lo tanto, presten atención, dice Deuteronomio, a ustedes mismos, porque no viste ninguna similitud aquel día que el Señor te habló en medio del fuego. Presten atención y no vayan a hacer nada, porque ustedes no me vieron. No vayan a hacerme nada que se parezca a mí, entre otras cosas es lo que dice el versículo. Ahora esto está diciendo algo enorme, estaba siendo advertidos porque no lo vieron. E incluso una similitud de él. A esa primera generación se le dice que mire allí, pasó porque no se relacionó con verlo en ese día. Pasó eso. Por tanto, cuídate diligentemente, Deuteronomio 4:15, porque no viste forma cuando Jehová te habló en Horeb por medio del fuego. La mayoría de los comentaristas sugieren que él no se apareció a propósito porque creían que simplemente habría hecho imágenes grabadas de él. Pero, ¿por qué les advertiría que tengan cuidado en hacer imágenes de una forma que no vieron? Ninguna forma para empezar. Estaban siendo advertidos porque habían rechazado su único medio de transformación. Solo podemos ser transformados a su imagen al contemplar su gloria. Solo podemos ser transformados a su imagen al contemplar su gloria. Solo verlo por revelación puede cambiarme, puede cambiarte a ti, puede cambiar al que esté escuchando esto. Solo verlo a Él cambia mi vida. Nunca soy el mismo. Su mirada es profunda, sus ojos nunca son quitados de mí. Y mi mirada siempre debe permanecer en Él. Cuando yo quito mi mirada me hundo, así como Pedro. Dice que quitó la mirada y se hundió. Pero todos con cara descubierta, contemplando la gloria del Señor. 2 Corintios 3:18. Como en un espejo, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, como del Señor el Espíritu. Como temían la muerte, se alejaron a 9 millas de la montaña los israelitas. Y luego pronunció las 10 palabras. Se alejaron como de aquí del Carmen, de Ciudad Tunal, hasta Mondoñedo, más allá de Soacha. 10 millas. Por esto estaban lejos. Eran menos lo mejor para ellos. El estar ahí, lejos era lo mejor para ellos, porque estaban aterrados. Pero incluso entonces se les ofreció el Evangelio mientras lo rechazaban. El Padre nunca ha fallado en vestir a Israel en Jesucristo. Jamás falló, nunca. Él ya ha provisto todo lo que necesitaba. Su amor perdura para siempre. Esto es lo que quería compartir. El anhelo de mi corazón es que estas cosas sean reveladas. Si tengo que escucharlos 2, 3, 4, 5 veces y vivirlo, contemplarlo y vivirlo. Y cuando eso suceda,
cuando se haga carne en mí, cuando yo pueda verlo, puedo compartirlo a otras personas con confianza y con una satisfacción plena de que Él está dentro de mí. Amén.